Grupo de Contacto Internacional advierte a Maduro. El golpe contra Guaidó complica una solución pacífica en Venezuela. El golpe de Estado contra la Asamblea Nacional de Venezuela y la continuación intimidación a los diputados generan más obstáculos para el retorno pacífico de la democracia y al Estado de Derecho en Venezuela. Lo dijo este jueves el Grupo de Contacto Internacional en un comunicado. Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia y Reino Unido firman el más reciente comunicado del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, el cual es toda una advertencia para Nicolás Maduro. Dice que el régimen ha cometido actos contra el funcionamiento democrático y constitucional de la Asamblea. Se refiere a cómo las fuerzas de seguridad impidieron a muchos legisladores ingresar a la Asamblea Nacional y ejercer sus derechos y responsabilidades constitucionales. Esto fue así tanto el domingo como el martes. Por lo anterior agrega, la elección de Luis Parra no puede considerarse legítima ni democrática. El Grupo de Contacto Internacional no se queda ahí, sino que le dice a Nicolás Maduro que está torpedeando las salidas pacíficas en Venezuela. Estos eventos, junto con la continua intimidación y represalias contra los miembros de la Asamblea Nacional, elegidos democráticamente por el pueblo venezolano, agravan aún más la crisis, creando más obstáculos para el retorno pacífico a la democracia y al Estado de Derecho. Este grupo de países dice que se sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y continúa con la intención de apoyar activamente los esfuerzos genuinos hacia una solución pacífica y democrática de la crisis. Por otro lado, Estados Unidos lanza el plan de la transición en Venezuela como respuesta a la estrategia de Maduro y Cabello. El gobierno de Donald Trump se dirige a todas las autoridades de Venezuela por medio del secretario de Estado, Mike Pompeo, para iniciar un gobierno de transición negociado y ampliamente aceptable, una transición apoyada por Estados Unidos y sus socios, no precisa cuáles, aunque aquí los tiempos dan una pista. El comunicado de Pompeo se publicó al mismo tiempo que el del Grupo de Contacto Internacional liderado por la Unión Europea, y al mismo tiempo que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello desvelaran su plan. Este surge como respuesta a la estrategia chavista. 2020 presenta la oportunidad de proporcionar al pueblo venezolano lo que han estado exigiendo durante años: elecciones presidenciales y elecciones a la Asamblea Nacional genuinamente libres y justas para elegir su liderazgo y comenzar el largo proceso de renovación, dijo este jueves el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. En un comunicado pidió un gobierno de transición negociado y ampliamente aceptable a todas las autoridades venezolanas. No se refirió específicamente ni a Juan Guaidó ni a Nicolás Maduro. El comunicado también dice que estas condiciones no son solo de Estados Unidos, son también de sus socios. ¿Cuáles? No lo aclaró, pero en paralelo a este comunicado también se pronunció el Grupo de Contacto Internacional liderado por la Unión Europea. Según Estados Unidos y sus socios, el gobierno de transición en Venezuela debe cumplir estas dos condiciones: un nuevo Consejo Nacional Electoral equilibrado e independiente, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Del CNE precisó que tiene que ser elegido por la Asamblea Nacional, según el mandato constitucional. Este es, para Estados Unidos, Latinoamérica y la Unión Europea, el de Juan Guaidó. Este CNE debe ser nombrado por la Asamblea Nacional lo antes posible de acuerdo con la Constitución a fin de permitir suficiente tiempo para prepararse para las elecciones. Sobre el Tribunal Supremo de Justicia sostiene que es una salvaguarda para garantizar los principios de justicia y proteger la integridad de las elecciones y la santidad de cada voto. Sobre las elecciones también emite recomendaciones: abrir las elecciones a todos los candidatos, restablecer todos los poderes y autoridades de la Asamblea Nacional, la autoridad parlamentaria legítima y constitucional de Venezuela, eliminar todas las restricciones a individuos y partidos políticos para permitir su libre participación en las elecciones presidenciales y parlamentarias, proteger a aquellos que han huido del país por temor a su seguridad y la liberación de todos los detenidos arbitrariamente, incluidos los presos políticos. El comunicado de Pompeo dice que Estados Unidos y sus socios
tienen la intención de instar a todas las autoridades venezolanas a cumplir con los criterios anteriores, facilitar el proceso para que los ciudadanos venezolanos en cualquier parte del mundo ejerzan sus derechos votando en una elección presidencial libre y justa desde el extranjero, proporcionar apoyo técnico y o financiación, según corresponda, para ayudar al proceso de registro de votantes y proporcionar un equipo de observadores electorales independientes altamente respetados para comenzar a trabajar con el nuevo CNE tan pronto como sea designado. En esta declaración los tiempos son importantes. No solo salió a la vez que la advertencia del Grupo de Contacto Internacional a Maduro, diciéndole que con sus acciones están complicando una solución pacífica para Venezuela. Salió también como respuesta al plan que Nicolás Maduro y el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, contemplan para perpetuarse en el poder. Un plan explicado en el diario Con Zapata este jueves. El plan de Maduro y Cabello cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada y de Rusia, también de los ministros cercanos a Maduro. Apunta al control total de la Asamblea Nacional, por eso colocan a Luis Parra como nuevo jefe del Parlamento. Quieren que Luis Parra designe el nuevo CNE, un CNE afín a Maduro. Que Luis Parra blanquee su imagen liberando a presos políticos simbólicos como Juan Requesens. Que Luis Parra sea el hombre que liberalice el sector petrolero en Venezuela, favoreciendo de paso a Rusia. Que Luis Parra levante el desacato a la Asamblea Nacional por medio del Tribunal Supremo de Justicia, y que este Tribunal Supremo de Justicia entregue las siglas de los partidos principales de Venezuela a hombres afines a Maduro. Por otro lado, ¿Maduro resistente? El sucesor de Chávez siempre consigue sacarse un último recurso de la chistera, eso sí, alejado de cualquier idea propia de las instituciones de una democracia. Nicolás Maduro sigue ajeno a los sufrimientos de su país y al destrozo institucional que está ocasionando su autoritarismo, que ha convertido a Venezuela en un estado fallido, con su economía colapsada, sus cárceles llenas, una cuarta parte de la población huida del país y la inseguridad instalada en sus calles, especialmente cuando se trata de políticos de la oposición o de periodistas. En el momento en el que se cumple un año de que Juan Guaidó fuera elegido presidente de la Asamblea, de proclamarse presidente encargado de Venezuela y fuera reconocido por unos 60 países, el gobierno de Maduro ha organizado un nuevo golpe de mano para impedir su renovación y situar en su lugar a un transfuga y conocido corrupto Luis Parra, que ni siquiera ha conseguido una votación en forma y la mayoría simple de los diputados. Venezuela está pues sumida en un caos institucional. Maduro ejerce el poder, la Asamblea Nacional renovó, con votos y quórum verificados, a Guaidó como presidente encargado, que sigue reconocido por numerosos países en Europa y América, mientras Parra encabeza una fantasmal junta directiva alternativa en la Asamblea que nadie excepto el chavismo y sus aliados reconoce. A ello hay que sumar la ilegítima e ilegal Asamblea Constituyente, organizada fraudulentamente por el régimen y dedicada únicamente a restar legitimidad a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Esta es una de las características más descaradas de los regímenes autoritarios. No cumplen ni siquiera sus propias reglas de juego, o solo las cumplen cuando van a su favor, cuando fingen utilizarlas para dinamitarlas desde dentro, como ha hecho Maduro con la elección y juramento fraudulentos de un presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, con el único objetivo de desposeer a Guaidó. El régimen bolivariano se halla exhausto. Aún así, el sucesor de Chávez siempre consigue sacarse un último recurso de la chistera bolivariana, más propio del repertorio mafioso que de cualquier idea cercana a la de las instituciones de una democracia, con tal de seguir manteniéndose en pie, aún sin contar con ningún horizonte ni estrategia realista. La comunidad internacional y especialmente la iberoamericana deben terminar con esta resistencia cruel, que hace estragos en la sociedad venezolana, que llena de refugiados económicos los países vecinos y que constituye un foco de inestabilidad insoportable para la región. Resulta imperativo establecer las bases para una salida negociada a esta catástrofe, y pese a todos sus aspavientos, Maduro debe comprender que no tiene alternativa alguna viable.